Hola, hola, ya estamos en vivo. Sí, sí. Bien, esperamos que nos puedan escuchar. Bienvenidos sean a otro live de presentación. Hoy estamos muy emocionados y bueno, qué mejor manera de darle cierre a esta semana donde hemos visto algunas de las carreras que ustedes nos han pedido, como lo ha sido optometría, ha sido enfermería y el día de hoy nos toca cerrar con psicología, ¿no? Que esperamos que sea algo interesante. Hemos revisado las redes y pues sí es una carrera que les llama mucho la atención, que tiene mucho interés, no por algo es la de las carreras con mayor demanda, ¿no? De las carreras que más se solicitan, más buscadas. El día de hoy pues me acompaña mi compañera Sandy. ¿Cómo está Sandy? Hola, muy bien, gracias. Estoy emocionada por este live porque, como dices, es una carrera que está muy demandada, está entre las 5 más demandadas. Y pues para hablar de esta carrera, hoy tenemos acompañándonos a la maestra Elisa. Ella es licenciada en psicología y maestra en psicología escolar por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, esto por la licenciatura, y su maestría es de parte de la Facultad de Psicología. Ha participado en cursos, seminarios sobre metodología cualitativa, narrativa y análisis histórico, y sus principales intereses de investigación se enfocan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en cualquier nivel educativo. Y también nos acompaña la doctora Lucero González, que es licenciada en psicología y doctora en psicología educativa por la FES Iztacala. Su línea de investigación versa sobre los usos de las redes sociales en Internet, principalmente en estudiantes universitarios, y también ha participado en cursos, seminarios vinculados a la psicología y a la educación. Y también tendremos con nosotros a una estudiante de la carrera de psicología llamada Guadalupe, que actualmente está cursando el 8º semestre. Ella estudia en la Facultad de Estudios, en CEU, disculpen, y ha participado en el simposio del 17º Congreso Mexicano de Psicología Social, esto en el año de 2018, con un artículo titulado Fortalezas del desarrollo y su relación con el autoconcepto en jóvenes. También en estos momentos está colaborando en el desarrollo de una investigación muy interesante que busca visibilizar principalmente las experiencias de acoso en mujeres universitarias. Ella nos va a acompañar en un momento más. Y antes de dar inicio eh, con esta carrera, me gustaría pues agradecer a las personas que se han unido a lo largo de esta semana al live, a las personas que se están eh, uniendo el día de hoy y pues pedirles que compartan, ¿no? Siempre hay quien está en busca de la información, un primo, un amigo, un hermano, que siempre está interesado en estas carreras, ¿no? Entonces sí les pedimos de que si pueden lo compartan con cualquier persona que le pueda ser de interés y pues si ustedes son los que están el día de hoy aquí porque les interesa realmente estudiar esta carrera, pues quédense y esperamos que pues les sea útil toda la información, las experiencias que nos van a platicar tanto Elisa como Lucero como Guadalupe. Y bueno, muchos de los que han venido el día de hoy y lo hemos visto a lo largo de los lives se interesan mucho en una pregunta especial, que es cómo ustedes han elegido o cómo han decidido estudiar esta carrera, que el día de hoy pues hablamos de psicología. No sé si Lucero, Elisa nos pueden platicar cómo fue este proceso. Más Elisa. Ah, tú primero, Luz, si quieres. Ya es que no te escuchamos. Bueno, ¿cómo fue que elegí esta carrera? Es siempre una pregunta interesante, ¿no? Para todos quienes decidimos una carrera, cual sea. Pero bueno, yo les voy a platicar desde mi experiencia que pues esto fue un asunto muy vinculado a lo que yo creía que era la carrera, ¿no? Que es lo que la mayoría de los estudiantes ahora sabemos que asumen, es la carrera y es la psicología clínica, es decir, dar terapia. Entonces, desde más o menos la secundaria, mi interés radicaba justamente en dar terapia, en poder dar terapia en algún momento de la vida, y eso fue lo que me llevó como a elegirla en primera instancia.
Ya posteriormente, bueno, pues conociendo más sobre la carrera, sobre lo que realmente representa, y fue que reafirmé mi decisión, pero ya desde otra mirada, ¿no? Entonces, inicialmente sí era un asunto como de querer dar terapia. Gracias, tú. ¿Voy Ok, yo? sí, Elisa, por favor. Bueno, pues yo a diferencia de Lu, pues realmente yo no sabía que quería estudiar psicología hasta que pues de repente ya estaba ahí. Entonces, yo quería estudiar neurociencias realmente, pero pues tiene que ver con todo este boom en la época donde yo tenía que decidir con ciertos programas televisivos y me llamaba muchísimo la atención y pues quería algo de eso, pero realmente nunca investigué sobre psicología. Si terminé en la FES Iztacala fue porque era lo más cercano a donde vivían mis papás y donde vivía yo. Y realmente de repente pues fue de voy a hacer el examen, hice el examen, me quedé y pues ya era entrarle con todo porque pues no había como muchas opción de salirme. Y pues realmente fue hasta tercer semestre que diría que me enamoré un poco de la psicología, porque el primer año sí fue pues un poco decepcionante lo que estaba aprendiendo, pero pues ya en tercer semestre como que hice clic y me quedé y después me gustó muchísimo y ahora me gusta muchísimo lo que hago y me gusta muchísimo trabajar y dar a conocer lo que implica la psicología. Ok, me gustaría aquí recalcar, ¿no? Estas dos perspectivas, estos dos terrenos, ¿no? De dos polos, hasta podríamos decir, ¿no? De quien dice, yo siempre, bueno, desde la secundaria, ¿no? Yo ya tenía un plan hacia la psicología y quien dice, pues mira, yo llegué por cercanía, quizás no lo había planeado, las situaciones se presentaron así y son cosas que pues a final de cuentas allá afuera puede que algún estudiante el día de hoy diga, es que yo ya tengo un plan, ya lo tengo trazado, es mi sueño desde que soy pequeño, y quien diga todavía yo sigo perdido, pero también cómo podríamos ayudarles, ¿no? En estos procesos. No sé si por ejemplo Lucero, ahorita Elisa nos decía un poco de, bueno, mi primer semestre fue decepcionante, yo entré por examen. No sé tú, Lucero, si tu experiencia, no sé, vienes de un CCH, de alguna prepa, también aplicaste un examen. ¿Qué implicó para ti realizar este examen? Sí, me gusta el contraste, creo que no lo había pensado, ¿no? Como dos perspectivas bien distintas, a diferencia de Eli. Les decía yo, bueno, pues en la secundaria fue que me enamoré de alguna manera de querer ser terapeuta. A nivel personal acudí a terapia por esas edades, entonces me enamoré todavía más y era lo que yo estaba segura que quería. Y eso llevó a tomar varias decisiones, ¿no? En primer lugar, pues a elegir un CCH, porque pues decían psicología pues tendrá que ser en la UNAM, ¿no? Entonces elegí un CCH y fue ahí cuando hice el examen a CCH únicamente y yo a la licenciatura ya más bien llegué por pase reglamentado, pero obviamente pues con la firme decisión de estudiar psicología, ¿no? Esa era para mí la meta principal. Y que bueno, representó ciertos cambios también, les decía al inicio, fue como, oh sí, me enamoré de ser terapeuta, pero ya en CCH con estas ferias del estudiante orienta al estudiante, pues ahí fui como de chismos a ver qué onda con psicología, ¿no? Y lo primero que me dicen las estudiantes de la FES fue, vas a llegar y vas a tener una rata. Como, pero ¿por qué? Si yo quiero ser terapeuta, ¿por qué me van a dar una rata, no? Y me empezaron a explicar la relevancia de la investigación, del comportamiento humano y demás, para poder intervenir después. Y bueno, como que aunque me hizo dudar un poquito, pues eso era lo que yo quería, ¿no? Y dije, si para ser terapeuta debo tener una rata, pues tendremos una rata. Entonces fue como parte del proceso, ¿no? Cuando yo llego al primer semestre, no fue sorprendente que me fueran a dar a mi ratita, ya sabía que a eso iba, pero lo pensaba como con esa mirada, ¿no? Así, algún día seré terapeuta y tener una rata es primero. Ok, que aquí es muy interesante, ¿no? Como el, bueno, es parte de, quizás no lo esperaba, o tú venías con una idea de decir, yo quiero ser terapeuta,
y el que te pongan otras cosas, ¿no? Que pues es que yo no venía a eso, y a cuántos no nos ha pasado, o cuántos no les ha pasado este punto de decir, y no nada más en psicología, quizás en algunas otras carreras de vienen con una idea de voy a estudiar tal cosa y se enfrentan a que no, que también punto central de este proyecto es mostrarles a las personas, ¿no? También de qué se tratan realmente las carreras, y esta es una de las preguntas que más adelante les haremos a ustedes, de, pues, para ustedes, de a qué ha tratado la psicología. Buenas tardes, Guadalupe. Bueno, también nos gustaría saber, ahora que llegas, cuál fue tu proceso de elección de carrera, cómo es que llegaste a estudiar psicología. Hola, buenas tardes. Perdón por la demora. Pues mi proceso también fue algo complejo porque yo estudié también en un CCH, estudié en el CCH de Naucalpan y en el año en que yo terminé se abrió la convocatoria para la licenciatura en neurociencias y también me llamaba muchísimo la atención y dije que yo quería ir por neurociencias, ¿no? Y pues esta carrera es de acceso indirecto y pues esto significa que tienes que cursar me parece que es un semestre, un año, en una carrera afín a las neurociencias para posteriormente cambiarte. Entonces, pues decidí hacer eso, entonces me metí, como primera idea era meterme a psicología a cursar este semestre, pero la verdad es que como pasaron estos meses, pues me enamoré muchísimo de la carrera y de todo lo que se podía abordar desde la psicología y ya no hice el cambio. Pero sí, como comentan, sí fue pues bastante interesante enfrentarte ya a todas las materias que ves en los primeros semestres y, y pensar, ¿no? Que realmente pues la psicología es un mundo que abarca diferentes temas y que no es como la idea que a veces tenemos de que pues la psicología es dar terapia y psicología clínica y todo eso. Ok, aquí también esta similitud, ¿no? De yo venía a estudiar neurociencias o este interés por otra carrera, de pase indirecto y que se necesitaba cursar otra carrera, que me recuerda ahorita lo que mencionaba Elisa, ¿no? A mí también me llamaba la atención neurociencias y también, ¿no? El primer año una decepción, pero después también me enamoro de la carrera, lo que me hace pensar que psicología en unos primeros semestres te enfrentas a cosas totalmente diferentes a las que pensabas, quizás no tan ad hoc o tan adecuadas a lo que tú creías. Y quisiera preguntarle a Elisa, ¿qué fue lo que te hizo que después de un año te enamoraras de la carrera? ¿Cuál fue este parteaguas que dices, bueno, pasé un año quizás no tan bueno, pero me terminó convenciendo, me terminé enamorando? Pues sí, esto que comentas y creo que está muy padre que las tres como que tengamos tan diferentes trayectorias, porque enriquece pues la plática. Pues creo que para mí fue muy importante la concepción que yo tenía del mundo, ¿no? O sea, cuando tú dices eso de que parece que hay como un choque entre los primeros semestres y demás, pues tiene que ver porque uno piensa que toda la educación básica hasta media superior, pues ves cosas innecesarias y que en la carrera todo te va a gustar y que todo va a ser perfecto y todas las materias van a ser lo mejor que te pudo haber pasado y los profesores también. Y pues de repente entras y te das cuenta que también vas a ver un chorro de cosas que no te gustan, ¿no? Entonces, pues sí se vuelve un poco, pues decepcionante porque tienes esa idea. Pero justamente algo rico del plan de estudios donde yo cursé licenciatura, pues era justa, y que también Lucero cursó en ese plan de estudios, era justamente como poder profundizar en diferentes pues áreas o perspectivas, que era también un currículum oculto, o sea, por más que hubiera investigado tal vez en las páginas, que no era tan usado, por ejemplo, yo que pasé por examen, que entré por examen, pues yo no tuve esta experiencia de que alguien me contara qué onda con la FESI, ¿no? O sea, yo entré, como les dije, totalmente a ciegas, no sabía ni que había más allá de la clínica, no sabía que había perspectivas teóricas, no sabía nada. A mí lo que más me gustaba eran las instalaciones y me perdí todavía un mes porque nunca había estado en una escuela tan grande, con tanta gente tan grande, nunca había estado en una escuela así, ¿no? Entonces, pues en tercer semestre lo que pasó fue que conocí una perspectiva teórica
que hizo clic con mi visión del mundo. Y entonces para mí fue de, esto sí tiene sentido. Claro, o sea, ahora todo tiene sentido y sí me visualizo trabajando desde aquí y haciendo muchas cosas desde aquí. Y entonces, pues eso me ayudó a, pues irme perfilando en lo que a mí me gustaba y también ir como pasando esas materias que pues tuve que seguir cursando, algunas de ellas con las que no congeniaba, pero que pues al final me sirvieron para poder pues argumentar, ¿no? Tener argumentos de por qué me gusta lo que hago y me gusta la perspectiva desde la cual trabajo, ¿no? Oye, Elisa, y ahorita volviendo un poquito a lo que decías de, bueno, yo llegué por las instalaciones, por cosas bien ajenas muy ajenas a lo que sería lo académico, ¿no? Yo busqué que se veía o el plan de estudios, ¿no? Que muchas veces dices, busca el plan de estudio o cosas así. ¿Cómo fue para ti entrar por examen? O sea, ¿realmente sí te implicó una dificultad o no? Porque seguramente ahorita las personas que nos están escuchando, gran parte de esas personas hoy están pensando en hacer un examen y se preocupan, ¿no? De si es difícil, no es difícil. Y no sé también tú si empleaste mucho tiempo al estudio, si no fue así. Pues ahora que lo veo en retrospectiva, pues creo que sí le invertí un rato, porque además fue apostar todo ahí, ¿no? O sea, no hice examen en otro lado, o sea, si no hubiera pasado, pues no hubiera estudiado, ¿no? Este, y pues realmente mi plan fue el siguiente, porque realmente una de las razones era la cercanía, pero otra de las razones es que mi familia no podía costear una universidad privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que tuve que hacer, o mi plan más bien, fue meterme al área más pesada, o a la que dicen que es más pesada. Y el área más pesada es área 2, ¿no? Porque tiene como de física, química, biología, matemáticas y demás. Y entonces, en mi perspectiva, eso me iba a permitir pues abordar la mayor cantidad de temas que tenía en el examen, ¿no? Y también pues tuve un curso un mes antes de esto de la guía y realmente solo fue para complementar lo que veía en las clases, porque realmente lo que ves en área 2 pues tiene mucha relación con lo que ves en el examen, porque es pues abarca muchas disciplinas en ese sentido área 2 y pues lo más difícil pues creo que fue empezar el examen, ¿no? Como esto de formarte y esperarte y ver que todos empiezan a terminar y tú no terminas y toda esa situación que yo nunca había vivido porque pues no hice el examen para media superior, pues fue muy diferente. Y después esperar los resultados, que bueno, no quiero que hagan cálculos, pero tampoco era tan accesible como de ya saber desde tu casa que ya habías pasado, ¿no? O sea, me acuerdo que mi papá fue a comprar el periódico. Entonces, creo que eso da una experiencia de, chin, ya estoy dentro, pues sí, ya estás dentro y pues ahora hay que fregarle, ¿no? Porque pues tampoco fue tan sencillo entrarle y creo que también fue una de esas cosas que le di chance un año, ¿no? Porque dije, no manches, o sea, volver a hacer esto, no sé si lo haría de nuevo, ¿no? Y ahorita vemos, ¿no? Otra vez este polo de quien sí dice, bueno, yo entré por pase reglamentado, yo le tuve que echar ganas al examen, prepararme. En tu caso, Guadalupe, ¿cómo fue el proceso de entrar a la facultad? ¿Entraste por pase reglamentado, por examen? Sí, como les comentaba, estudié en el CCH de Naucalpan, entonces, pues sí, solo me tuve que preparar para hacer el examen para ingreso a bachillerato. Y pues sí, igual es como complejo porque yo terminé la secundaria en Puebla. Entonces, pues sí me tocó venir aquí a hacer todo el proceso de trámites y después venir a hacer el examen y después ya venirme y ver si me quedaba o no me quedaba. Y pues sí, concuerdo mucho con Elisa sobre, pues sí, los nervios, la presión del examen, porque finalmente, pues, la cantidad de personas, ¿no? que eligen alguna prepa o alguna universidad de la UNAM, pues es
bastante, ¿no? Bastantes personas y pues sí hay una gran presión y también yo creo que pues de uno mismo, pero también pues por parte de la familia, ¿no? Entonces, pues ya al ingreso a la licenciatura, pues usé mi pase reglamentado y pues así es como ahorita estoy aquí. Y es muy interesante todo lo que nos comentan, ¿no? Cada una, como lo decíamos hace un momento, tiene situaciones particulares que las llevaron a estar ahorita en la carrera de psicología o ya como egresadas de la carrera, ¿no? Y algo que me gustaría preguntarles es, cuando ustedes entraron o en los primeros semestres, ¿qué habilidades creían que necesitaban desarrollar para ser un estudiante de psicología? Yo recuerdo que las primeras cosas que, o sea, esas primeras cosas en la primera semana, dije, tengo que aprender a leer mejor, más rápido y con mayor comprensión, porque eran toneladas de lecturas para todas las materias, ¿no? Entonces, o sea, ahorita que lo decías, lo primero que me llegó a la cabeza fue eso, ¿no? Así, recuerdo que en mis primeros días lo que pensé fue, tengo que aprender a leer mucho más y mucho más rápido, y era así como una urgencia, una necesidad. Pues yo diría que a escribir porque, no sé, como que en el primer semestre, o sea, la escritura que usamos como cotidianamente no es la escritura que se utiliza de forma común en la carrera. Entonces, para mí fue como un lenguaje un poco rebuscado, diría yo. No estaba acostumbrada a escribir de esa forma y a citar, o sea, era como la primera vez que me decían, y tienes que citar y formato APA, y yo decía, ¿qué rayos es eso? Y además se actualiza como cada año porque, pues no sé, como que la gente quiere poner más cosas en las citas, no sé. Y entonces eso como que hasta la fecha de decir que no es algo que me molesta un poco hacer, pero pues vas agarrando maña, ¿no? Como práctica y creo que eso fue mi reto, la escritura un poco, la escritura académica fue mi reto. Pues creo que para mí diría que no han cambiado mucho las cosas a pesar de la diferencia a lo mejor entre generaciones, porque sí concuerdo totalmente que cuando entras realmente te enfrentas a diversas lecturas de todas sus materias y ver que efectivamente no es un lenguaje del que tú estás acostumbrado a conocer, a leer y adentrarte a estos textos, pues es difícil. Y también yo diría que el aprender a buscar por ti mismo, pues todas las cosas que de pronto no entiendes, ¿no? Yo me acuerdo de algunas materias como teoría computacional de la mente, ¿no? Y eran autores así que a mí se me hacían súper pesados y es de, bueno, entonces pues busquen otros libros y pues tienes que hacer algo, ¿no? Y también este, tener como mayores habilidades para expresar tus ideas, porque de pronto ya te tocan exposiciones en los primeros, bueno, en el primer semestre y para varias materias, pues no estás como tan preparado, sobre todo pues por estas diferencias en los textos, que sí, pues al menos en mi caso, pues yo no estaba acostumbrada a leer. Ah, sí, perdón que interrumpa. Yo creo que esa fue otra de las primeras, ¿no? Tienes que exponer todo el tiempo, todos los días, de todos los temas. Entonces, pues hasta aprender a hablar, ¿no? Pareciera bien básico, decimos ahorita, aprender a leer, dice Lisa, aprender a escribir, digo, ahora también aprender a hablar, ¿no? Entonces, fueron asuntos complicados también. Sí, y que al final se fueran desarrollando, ¿no? No fue como que no tengo esta habilidad y pues aquí me quedo y no sé qué voy a hacer, sino que a lo largo de esta estancia en la carrera fueron desarrollando estas habilidades y adquiriendo aprendizajes. Y me gustaría que nos contaran un poco sobre estos aprendizajes que ustedes fueron teniendo. Pues fue todo, bueno, al menos en mi caso fue todo un proceso, ¿no? Desde tener la fortuna de encontrarte con un profesor que te oriente a tener que encontrarte con un profesor que te exige y que te corrige cada segundo la manera en que hablas, que escribes y demás, y que para algunos se puede volver retador, ¿no? Y
no sé, que llega incluso a representar un conflicto emocional, así, pero no lo puedo hacer, ¿no? Lo estoy haciendo mal, no sirvo para esto. Yo solía hablar muy rápido, por ejemplo, muy rápido, y bueno, en general en pláticas normales hablo muy rápido, pero para exponer, evidentemente, pues eso no me funcionaba, ¿no? Y entonces había una profesora que decía, no, otra vez, más lento, no, detente, respira, no, y así como con esa constante insistencia que representaba incluso un reto emocionalmente, ¿no? Pero si ni siquiera sé hablar, ¿cómo voy a lograr terminar esta carrera? Pero pues sí ha sido, como bien señalan ustedes, todo un proceso de poco a poco desarrollar algunas de estas habilidades, de ir aprendiendo maneras de hablar, de escribir, de leer, no sé. Pues coincido con Lucero, creo que ha sido todo un proceso. Ni siquiera podría decir que ya terminé, porque pues todavía en las ponencias me pongo nerviosa y hay cosas que siempre digo, ay, me equivoqué en esto, pero bueno, pues ya, o siempre veo algún texto que publicamos o algo así, digo, ay, se nos fue esto puede estar mejor. Pues creo que tiene que ver con eso de que, pues las habilidades no es como que las tengas y ya, ¿no? Sino que siempre se pueden perfeccionar y pues creo que ha sido en estas tres partes, la oralidad, la escritura, porque aparte de la oralidad, también llega un momento en la práctica donde la oralidad de la escuela no funciona en el ámbito. O sea, es muy diferente cuando yo hablo en las clases, cuando yo participo en las ponencias, a cuando yo hablo con las familias, ¿no? Sobre alguna situación. Eh, Creo que ahí, eso, para mí eso es lo más importante, poder platicar con otros, o sea, con tus pacientes, con tus clientes, con tus participantes, como les llames, poder dialogar con ellos sobre algo que implica tu disciplina, en el sentido de que si no te das a entender, es muy probable que no regresen, ¿no? O que no vengan o que no funcione las estrategias que estás planteando. Entonces, creo que también es un proceso y las prácticas permiten eso. O sea, el programa de Iztacala se caracteriza justamente por esa vinculación con la parte práctica y creo que eso también fue muy rico en la formación porque es muy diferente participar en clase y exponer un tema a la clase que exponerle una idea o un argumento a una familia, a una señora, a un niño. Entonces creo que es muy rica la parte formativa en Iztacala en ese sentido, porque pues te permite pues irte fogueando en esta parte práctica, ¿no? Que es muy importante porque en ningún lado vas a hablar como hablas en el aula. Entonces creo que eso también permite pues diversificar las habilidades orales, escritas y me falta otra y de lectura, que implica eso, porque tampoco escribes un reporte de clínico como escribes un artículo, ¿no? O sea, no hay citas para empezar. Entonces, creo que eso también es una parte rica de la formación, la vinculación práctica. Pues en mi caso yo creo que retomaría un poco lo que ya mencioné, del poco a poco, pues irte familiarizando con todos los temas que ves en las materias e ir buscando pues por tu cuenta un poco, más complementando con lo que nos van proporcionando los profesores. Y yo creo que sin que nos demos cuenta muchas veces, pues poco a poco vamos pues adquiriendo estas habilidades que de pronto un ensayo o digamos un artículo que realizaste para una clase no es el mismo que realizas en tu segundo semestre, al que realizas en tu cuarto semestre y que de pronto no se ve como el cambio tan repentino, pero ahí está. Y pues yo diría que es pues la práctica, ¿no? Los errores que nos van mencionando los profesores, lo que tú vas leyendo por tu cuenta y aprendes y como mencionaban hace rato, que te das cuenta de que a lo mejor pudiste haber hecho algo mejor, pero pues se aprende como sobre la marcha. Y también otra cosa que destacaría dentro de estas habilidades, yo creo que es el poder como trasladar toda la información teórica que de pronto vamos adquiriendo en las clases, trasladarla como a la vida real, ¿no? A
a situaciones reales, a personas reales y pues que no se quede solamente como en una teoría. Creo que esa es una parte muy importante, pero también muy difícil de ir logrando. Ok, ahorita retomando un poco esta cuestión de las habilidades, ¿no? Que se enfatizan, ¿no? Sí son necesarias, pero tampoco es como el hecho de, bueno, si no vienes con ellas ya, estás perdido, ¿no? Son habilidades que sí sería conveniente ya ir trabajando desde antes de llegar, pero que a final de cuentas también vas a ir tú desarrollando al estudiar esta carrera, al poder ir con las prácticas, con la formación, vas a ir desarrollándolas y es importante, ¿no? Este punto que tocamos, ¿no? De cómo en un principio igual y no contábamos con estas habilidades, pero después cómo las fuimos desarrollando y también esto me genera un poco la duda y volviendo un poco al tema que tocábamos, ¿no? Acerca de las ciertas creencias o expectativas que teníamos. También se nos ha formado un nuevo concepto, ¿no? Unas nuevas creencias, una nueva constitución de lo que representa en sí también la psicología. En el momento, no sé, está Lucero, ¿no? Que tenía esa idea de, bueno, yo voy a lo terapéutico, a lo clínico. Aquí también está Guadalupe o está Elisa que decían, bueno, a mí me llamaba la atención las neurociencias. Entonces, hoy ya con un nuevo enfoque, ya con este desarrollo que han tenido ya siendo egresadas o Guadalupe como estudiante, ¿de qué dirían que trataría estudiar psicología? ¿De qué trata la carrera de psicología? Más, Elisa, yo sé que tienes que decir. No, es que está muy difícil esa pregunta. Es como, pues, ¿de qué trata? De un chorro de cosas, ¿no? O sea, porque, pues, para empezar, si pensamos que lo que le interesa es como el ser humano en la mayoría de las tradiciones, ¿no? O sea, pues hay un chorro de cosas y de dimensiones que abarcan, pues, el ser humano, ¿no? Y creo que ahí, pues, da pauta para pues toda esta discusión que por lo menos en Iztacala sigue existiendo, aunque el plan de estudios haya cambiado, de cuál es la correcta. Entonces yo primero pensaría que pues no es que de la psicología, sino pensar que son las psicologías. Y ya después, aceptando que son muchas, pues entonces decidir pues cuál es la perspectiva que tiene que ver con tu forma de ver el mundo, de ver al otro, ¿no? O sea, si tu forma de ver al mundo y de ver al otro es con ver cómo se cuantifica y mejora su respuesta, bueno, pues entonces vete a una tradición que va para allá, ¿no? Si a ti lo que te interesa más bien es como la memoria, la percepción y toda esta parte de los procesos cognitivos, bueno, pues también la psicología tiene una perspectiva o ha desarrollado una perspectiva que trabaja eso. Entonces, vete para allá. Y creo que eso es importante porque al final, cuando estás en tu práctica profesional, pues tienes que aceptar hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y entonces si te encerraste en tu burbujita y no conoces a nadie porque solo soy team procesos cognitivos, pues entonces eso vuelve difícil canalizar y saber hasta dónde llegar, porque eso es un punto importante, o sea, como cuando uno elige una carrera y cuando uno elige psicología, por ejemplo, pues está como esta idea, y ustedes lo decían, ¿no? De pensar que ya debo de saber ciertas cosas. Pues estudiar la carrera es para aprender esas cosas, no es que tengas que ya saberlas, ¿no? O ni saberlas hacer, ni saberlas. O sea, para eso es la carrera. Y por otro lado, también está este aspecto de saber reconocer que hasta dónde tiene mi propia disciplina de alcance para entonces poder hablar de una relación más interdisciplinaria, ¿no? Creo que también eso es una parte fundamental de ir reconociendo de nuestras propias áreas de trabajo. Y no pienso que solo la psicología, ¿no? La medicina, la optometría y demás, pues todas tienen sus alcances y creo que reconocer eso, pues permite entonces hablar de esto de ver
a lo humano, ¿no? Como un artículo indefinido. Iba a decirlo integralmente, pero hay alguien que dice que integral ni el pan Bimbo, no sé si se puede hacer este comercial. Entonces, pues sí, creo que concuerdo, ¿no? Entonces, creo que más bien es ese intento, la interdisciplina o el trabajo interdisciplinario es ese intento de abordarlo, pero no sé si se logra, no sé qué piensen mis compañeras. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pues la psicología va de tratar de entender al individuo y su mundo desde la mirada que elijas, ¿no? Y desde la mirada que te cheque más, y que creo que aquí ya nos metemos en un asunto como que dentro de las paredes de la fe se discute como de la mirada más válida, pero más bien es de aquella que te checa más, o sea, ya entra en juego como persona, qué te gusta, cómo entiendes el mundo y si lo prefieres entender de una manera o de la otra, pero considerando definitivamente, como dice Lisa, pues las limitantes que cada una puede tener. Sí, creo que nos dijeron una pregunta bastante difícil, que incluso, pues, como estudiante de los últimos semestres, también yo creo que, pues ya como profesionistas, se sigue discutiendo mucho sobre cuál es el objetivo, qué hace en realidad un psicólogo. Y pues la verdad es que sí, la respuesta corta es que sí, ¿no? Que tratamos de entender al ser humano, entender el comportamiento y como mencionaban, pues sí, desde diferentes enfoques. Eh, en este caso, pues yo considero importante, así como tienen los planes de estudios, que llevas materias de diferentes enfoques y pues ya puedes situar al ser humano desde diferentes perspectivas y puedes ir, no sé si usar la palabra de integrar, que a mí me parece como adecuada aquí porque pues sí, no poder integrar todas esas perspectivas pues te permite tener una idea mucho más compleja, que se acerca sobre todo al ser humano y pues muy rica, ¿no? Muy, no sé, muy completa del ser humano, pero pues sí, creo que al final de cuentas, para cada persona, dependiendo de su orientación teórica, pues va a cambiar mucho lo que piense que es la psicología, lo que piense que se estudia, pero finalmente creo que en algo que coincide en todas estas orientaciones teóricas es pues en el ser humano, ¿no? Y la forma en que se vaya a estudiar pues va a depender de estos enfoques. Sí, y esto me recuerda mucho la palabra que tenemos como muy popular entre nosotros, ¿no? Los psicólogos, depende, que para todo le ponemos un depende, pero pues la verdad es que sí depende, ¿no? De la mirada donde nos estemos parando, la postura que tengamos, porque pues como lo decía ya Elisa, no es la psicología, sino hablamos de las psicologías, porque pues en un principio podemos pensar que la psicología solo es una y puede tener un objeto de estudio solamente, pero pues realmente no es así, como ya lo mencionaba Guadalupe también, y Lucero, pues hay diferentes perspectivas teóricas en las que la psicología se puede ver y la forma en la que puede estudiar al ser humano. Y con esto Sí, también recuerdo algo que de lo que hablábamos en el principio. sigue. Bueno, voy a continuar. De lo que hablábamos al principio sobre algunos mitos que se tenían sobre la carrera, ¿no? Que solamente es el ámbito clínico, que nos dedicamos a dar terapia solamente y ya, pero pues también es importante visibilizar, ¿no? Que no tenemos un único ámbito profesional, sino que existen otros. Y me gustaría que ustedes nos hablaran un poco sobre estos ámbitos con base a sus experiencias que han tenido. Es que siento que siempre empiezo yo, entonces empiecen ustedes. Sí, si quieres, Guadalupe, empezar. Sí. Vale. Pues en CEU se manejan como diferentes opciones como de campo laboral, igual que en Iztacala. Entonces, pues la más conocida, como mencionaba Sandy, pues es la psicología clínica, ¿no? Pero pues también hay otra parte que es, por ejemplo, pues la investigación en el área de neurociencias, está también
la psicología laboral o psicología organizacional. ¿Cuál otra está? Está también hacer investigación con respecto a las ciencias cognitivas y del comportamiento, psicología de la educación, que también creo que es de las más conocidas y que también tiene diferentes aplicaciones desde diferentes niveles educativos. ¿Cuál otra está? Pues creo que son esas, pero sí concuerdo en que normalmente la más conocida es la psicología clínica. Ok, y retomando un poco esto de los, pues sí, ¿no? Esta pregunta quizás tramposa lo podríamos llamarle, y que es sumamente difícil, ¿no? Incluso cuando ya terminas, tienes doctorados y también va, como decía Sandy, depende tan famoso, ¿no? Que nos hace hasta meme, ¿no? Depende. Pero al final de cuentas creo que también es importante enfatizarlo y señalarlo mucho para las personas que nos están viendo. ¿Por qué? Porque diría, ¿no? Por ahí, donde está la belleza también está el defecto. Creo que yo ahí lo vería en la psicología, ¿no? Así como abarca muchas cosas, o podríamos verlo desde diferentes perspectivas, esto es una de las cosas, como ya mencionaba tanto Lucero como Elisa en su momento, que en los planes de estudio a veces puede llegar a chocar, ¿no? Que es el, bueno, sí, hay mucho de donde ver, tanto ámbitos como teorías, escuelas, tradiciones, que sí parece muy bonito, muy padre, ¿no? Una gama súper amplia. Pero también eso representa un reto para lograrlo ver en 4 años. Que quisiera que de aquí tratáramos también de ver cómo lo ve la Facultad de Psicología por parte de Guadalupe y cómo es este contraste pues sí, en la PES, aquí en Iztacala. Sí, la verdad es que sí es difícil tratar de, pues, de que el plan de estudios nos proporcione como, pues, un poquito de todo, vaya, porque en nuestro plan de estudios está estructurado como, bueno, está en 8 semestres y del primero a cuarto llevamos materias de, digamos que de todas las áreas y ya como, pues, un poco es una introducción. Entonces, pues vemos un poco de esta parte clínica, un poco de las que se acercan más a la psicología de la educación, de esta parte cercana a neurociencias, a psicobiología, y pues esas son las materias que vamos cursando de primero a cuarto, y ya después del cuarto semestre, a partir del quinto, nosotros podemos ir eligiendo materias de acuerdo a la orientación que más nos guste, a la que nos queramos dedicar. Ya es como una decisión un poco independiente, pero creo que aquí también rescato esta parte que es difícil de pronto también para nosotros como estudiantes elegir estas materias, ¿no? De no saber a lo mejor con qué enfoque te quieres quedar, si solo es uno, si es dos, cuál te hace más sentido, cuál es más congruente con lo que tú piensas, con lo que tú crees, e irte por ese camino. Pero al menos pues la facultad así lo maneja, como los primeros 4 semestres, como que conozcas un poco de todo lo que hay, sí, quizá no de todo, pero pues un poquito de lo que abarca la psicología y pues ya después poderte adentrar. Lo único que no conocemos como desde los primeros semestres es lo que tiene que ver con psicología laboral o psicología organizacional. Eso ya bueno, si te interesa esa área, ya puedes cursar materias después del quinto semestre, pero antes nosotros no tenemos como estos conocimientos sobre esta área. Acá un poquito, como ya comentaba Elisa, pues nosotras somos del plan anterior, no hagan cuentas, somos del plan anterior. Y justamente un poquito lo que ya decía Elisa, ¿no? O sea, había como este currículum oculto en el que pues la formación no era pareja, ¿no? O sea, vimos quienes tuvimos una formación más de desde un tipo de tradición, que ahora, como ahora la llamamos, que desde otra, más en un tipo de práctica que desde otra. Entonces eran un poco, digamos, menos las posibilidades de elegir,
era dependiendo de quién te tocara, aunque bueno, pues también ya existía un poco esto de lo que elegimos a voces, ¿no? Si ya sabes un profe que hace una práctica de tal tipo que es lo que tú quieres, pues ahí vas buscando el grupo en el que ese profesor iba a dar clase y demás. Pero sí tenía más que ver con este asunto de lo que te tocara. Y eso también limita las posibilidades de conocer otros ámbitos, diferentes tradiciones, aplicaciones, intervenciones desde la psicología. Pero bueno, creo que ahora con el nuevo plan, si bien lo que se buscaba era justamente como primero conozcan todo, como ahorita nos decía Guadalupe, ¿no? 2 años de conozcan todo para que después puedan elegir. Bueno, pues también ahí hay ciertas dificultades, tanto en la elección, en la expectativa que se tenía en la elección y demás. Y que como ya comentan, ¿no? O sea, si bien es una maravilla decir, hay muchas cosas que puedes hacer desde la psicología, también nos queda esto de, ay, ¿qué elijo? ¿Hacia dónde me voy? ¿Qué hago? ¿No? O sea, creo que en este proceso de elegir carrera, más que elegir la carrera como tal, ya que estás adentro, debes tomar un montón de decisiones también. Pero que creo que tampoco son así como de, ya la tomé, ya me quedé ahí, ya se acabó, ¿no? Si tomé una mala decisión ahí se me quedó la vida. Si ya no me gustó la clínica y ya ahora voy a hacer clínica por siempre, pues no. O sea, también creo que sigue siendo parte del proceso de seguir siendo psicólogos. Bueno, pues yo pienso que, aunado a lo que comentan mis compañeras, pues también creo que hay que precisar que tanto en CEU como en Iztacala egresamos como psicólogos generales, ¿no? O sea, sí cursas como ciertas prácticas y puedes tener tal vez, creo que en CEU sí se puede tener como una carta de que cursaste primordialmente educativo, pero en general la licenciatura es para justamente eso, ¿no? Como una probadita del vasto mundo de la psicología y sus tradiciones, bueno, sus perspectivas teóricas y sus ámbitos de aplicación, ¿no? O sea, las oportunidades laborales. Como dice Lucero, conllevan buen de decisiones internas, ¿no? Como qué tradición para empezar y qué ámbito. Entonces yo siempre pienso que pues si ya lo tienes claro, pues también tomar como tu formación como algo que te puede enriquecer, ¿no? O sea, en mi caso yo le comento a los estudiantes muchas veces, ¿saben lo que yo hubiera dado por no cursar ciertas materias y que ustedes tienen la oportunidad de decir, no quiero esa materia y ahora dicen que esto no está padre porque tienen que decidir? Entonces, creo que también eso de decidir nos causa un poco de incomodidad, porque justo como decía Lucero, pues pensamos que pues ya estudié psicología, ya, pues ya, ¿no? Ya no tengo nada más que decidir. Y pues realmente no, porque es el inicio de la formación profesional e implica inclusive especializarte, ¿no? Porque como sales como psicólogo general, pues tampoco es como que en la clínica puedas atender a todos ya que tienes tu título, ¿no? O sea, es muy diferente el trabajo con niños que con personas adultas, entonces pues tienes que ver cómo te vas a titular. Si te interesa la clínica, pues tal vez un diplomado de terapia familiar podría ayudar, ¿no? Para eso que te gusta. Entonces yo creo que hay que tomar la carrera como eso, como una oportunidad de conocer el vasto mundo de la psicología, para entonces ahí sí iniciar como a especializarnos en lo que nos gusta y nos apasiona, que puede ser cualquier ámbito desde cualquier tradición, ¿no? O sea, que esa combinación la haces tú personalmente, no aunque el docente diga que así no se puede, pues el docente no va a ejercer tu práctica profesional, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esto que mencionaba en un inicio, de construir tu propia perspectiva del mundo y del otro con el que vas a trabajar. Entonces, pues eso también te va a encaminar, por ejemplo, aquí Lucero, que estuvo un rato en organizacional, pues a decidir, ¿no? O sea, pues sí está padre organizacional, pero no es lo que a mí me hace feliz, ¿no? Y a veces creo que también eso de hasta de elegir la carrera y luego elegir en qué te quieres especializar, pues lo tomamos más bien como un deber ser, y pues ahora sí que el trabajo, debo informarles, no tiene vacaciones de 2 meses. O sea, todo el mundo este semestre va a extrañar sus vacaciones, pero eso no existe en el mundo laboral, ¿no? Entonces, creo que sí hay que pensar con detenimiento en qué nos queremos especializar, porque
pues es lo que vamos a hacer la mayor parte de nuestra vida y pues qué mejor que nos guste, ¿no? Porque si nos gusta, pues probablemente podremos ir mejorando porque nos gusta hacerlo mejor, mejor y mejor. Y pues si no nos gusta, pues lo cargamos ahí como, pues ya, aquí me pagan y pues sí te pagan y te va bien. Y si tú crees que eso es suficiente, pues está chido, ¿no? Pues está chido que tú pienses que, que te vaya chido económicamente, te conviene y está bien. Pero también hay otras posibilidades que tienen que ver justo con lo que mencionábamos, ¿no? Todas estas trayectorias diferentes de elegir una carrera, pues también llevan a trayectorias profesionales diferentes y diversas y múltiples y que no chocan, sino que pues convergen en todo lo que implica pues atender lo humano, ¿no? Aunque ahorita también retomando un poco esto de la parte de, bueno, prueba, que creo que es algo muy fundamental en esta parte de estudiar psicología, llámese en la Facultad de Psicología, en Iztacala, seguramente en Zaragoza y en otras escuelas. Pues, si se tendrá la oportunidad, seguramente vendrán y también expondrán su punto de vista, que sería esto, ¿no? Que no se engloben, y este sería quizás uno de los consejos que se le podrían dar, ¿no? A las personas que el día de hoy nos escuchan y a las que llegue este live, que sea, pues que no se engloben en solamente casarse con una y que ya llegaron a la primera y ya con esta. No, siempre es importante ver, bueno, me convence, no me convence, realmente estoy de acuerdo con esto o no. Creo que también es algo muy importante, ¿no? Esta parte crítica, esta parte de ver, pues, qué tan a gusto te sientes tú impartiendo desde una teoría o un ámbito, como mencionabas, ¿no? Igual y llegamos con la idea de, es que a mí me gustaba lo organizacional, mi sueño era organizacional y trabajar en una empresa y etc, etc, pero a final de cuentas estas prácticas también nos sirven de cierta manera para darnos cuenta si nos gusta de primera instancia, o incluso algo que decíamos, no me gusta, y cuando lo probemos ver, ah, mira, sí me gustó. Sandy. Sí, y justo esto se relaciona mucho con una pregunta que nos hacen en los comentarios sobre cómo ven ustedes el campo laboral para los psicólogos. Yo quisiera retomar esto último que mencionas con respecto a, no, o sea, es la posibilidad de que yo diga, esto no me gusta, pero cuando lo hago a lo mejor sí me gustó. Pero creo que también subestimamos el poder de lo que no nos gusta. Saber lo que no queremos hacer también es elegir. Y también tiene que ver con el camino. Entonces sí se vale decir, ya lo hice, ya lo probé y no me gusta. Perfecto, ¿no? Ya tienes una parte del camino ganada cuando sabes lo que no quieres, por lo menos. Y pues con respecto al campo laboral, creo que pues posibilidades hay un montón, ¿no? Pero como decía ahorita Elisa, también creo que una parte de la dificultad radica en pensar que ya terminé la carrera y ya puedo saber hacer todo, o ya puedo saber hacer X cosa que me gusta, y la frustración viene ahí cuando no cumplo un perfil que me están solicitando, o cuando pasé toda la carrera solamente esperando que los profesores me dieran lo que me tenían que dar, cuando no estoy asumiendo mi responsabilidad, ¿no? Cuando a lo mejor no me encargué de aprender otro idioma, de hacer un diplomado, de hacer una especialización, de leer más allá de lo que se me pidió, de cualquier cosa. Creo que esas cosas también limitan un poco las posibilidades de ejercer en un campo laboral allá afuera, y que, bueno, por un lado podríamos decir muchas cosas de la formación, pero no podemos culpar exclusivamente ese asunto, ¿no? Yo creo que también depende mucho Guadalupe como de Alicia. las materias. Ah, sí, perdón, de las materias de las materias y de la orientación, a lo mejor orientación u orientaciones que se hayan elegido, pero pues de acuerdo a lo que yo sé es que de pronto, justo porque terminamos la licenciatura con un título de psicología, nada más, o sea, no como con una especialización en educación o algo así, eh, de pronto sí es más como fácil a lo mejor encontrar algún trabajo relacionado, por ejemplo, al área laboral, al área como de evaluación, aplicación de pruebas,
me parece que es como lo más probable, justo cuando a lo mejor egresas, por lo mismo de que pues tampoco es como que tengamos todas las herramientas pues que se requieren, ¿no? Muchas pues tendremos que irlas adquiriendo conforme sigamos estudiando, sigamos especializándonos en el área que queramos. También creo que es importante hablar de que, por ejemplo, si nos gusta el área clínica, no es como que terminemos la licenciatura y bueno, entonces ya voy a poner mi consultorio, ¿no? Justamente hay que hacer una maestría en psicoterapia, pensar en si quieres trabajar con adultos o si quieres trabajar con niños, con adolescentes, este tipo de cosas. Y pues, por ejemplo, en las áreas como de neurociencias, de ciencias cognitivas y todo esto, pues realmente el campo laboral no es como que haya mucho. Creo que es más a lo mejor si te quieres seguir como dedicando a esta área de investigación, pues a lo mejor tienes un camino por ahí, ¿no? Y seguir trabajando en esta área. Me parece que sí es más probable poder como acercarte un poco más al mundo laboral desde el área de organizacional, desde el área clínica, a lo mejor en cosas que no impliquen como tal una psicoterapia o algo así, y probablemente también en el área de psicología de la educación. También me gustaría como enfatizar esta parte de que, bueno, nosotros hablamos desde nuestra trayectoria de la UNAM, pero también hay una oferta educativa universitaria en psicología que también permite como tener justo esta como especialización ya desde la licenciatura, ¿no? Como la Universidad Pedagógica Nacional, que se especializa también en psicología educativa, o también el ELEIA, que se centra en clínica psicoanalítica, ¿no? Entonces, que si ustedes están 100% seguros que realmente quieren educativa, pues porque es lo que van a ver toda la formación de la carrera así muy, muy preciso, muy puntual, pues entonces que busquen esas opciones de especialización, ¿no? O sea, también, por ejemplo, en algún momento se ha mencionado que el TEC de Monterrey pues tiene una visión más hacia lo organizacional. Entonces, obviamente tenemos que considerar muchos factores, ¿no? De lo económico y demás, pero también pues, o sea, me gustaría como enfatizar justo eso porque hablando del plan específico de la UNAM, pues el egreso es de como psicólogo generales, pero también hay posibilidades desde la carrera, desde la licenciatura, de planes de estudios que se especializan en unos de los enfoques teóricos y de las áreas de intervención del psicólogo. Entonces, pues también que si están 100% seguros, pues hay que buscarle y hay que ver pues qué otras posibilidades hay, ¿no? De formación para pues esta carrera. Okay. Y ya para también ir cerrando un poquito, me gustaría que en modo de resumen o de englobar un poco lo mucho que hemos abarcado el día de hoy, sería si se pudieran dar algunos consejos a las personas, ¿no? Que les interesa estudiar psicología. A mí me gustaría decir que creo que como síntesis de todo lo que hemos platicado, es muy importante en primer lugar ser flexibles y muy abiertos si es que esta es su carrera, porque hay cosas que de verdad a lo mejor en la formación, como decía hace ratito Elisa, nos van a sorprender muchísimo porque no es nadita lo que esperábamos, pero tienen una razón de ser, ¿no? Cursar en nuestro plan métodos cuantitativos y aprenderte todo sobre estadística tenía una razón de ser, ¿no? Y que creo que son las cosas que no se saben en algún momento y que a lo mejor no vamos a volver a usar o que a lo mejor no fue lo que yo quise hacer y no me voy a dedicar a hacerlo, pero pues tener la flexibilidad y apertura para estar aprendiendo y pues y esto último que decíamos me parece muy importante, ¿no? No pensar que ya lo elegí, ya estoy aquí, ya tengo que hacerlo y tengo que tomar la decisión correcta y perfecta por siempre, sino ir explorando, aprendiendo y eligiendo en el proceso. Y yo también diría con esto que menciona Lu, que pues si se dan cuenta el primer semestre o el segundo semestre o el tercer semestre que pues la neta no,
pues creo que es un buen momento de, pues sí, confrontar a los padres, a las familias, eh, y hacer el cambio necesario, ¿no? O sea, yo he visto a muchos estudiantes que llegan a séptimo siendo literalmente infelices con todo lo que tienen que hacer y que no le encuentran sentido y siempre que encuentro a alguien como de es que ya no va a concluir porque va a estudiar otra cosa que le gusta, yo digo, ah, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que fue y buscó lo que le gusta, porque a veces, muchas veces nos quedamos con esta primera embarradita, o sea, este espacio es muy rico en esto, ¿no? Porque entonces permite ampliar la mirada respecto a eso. Y también creo yo que otro de mis comentarios sería que aprendan Excel, que aprendan otro idioma y que además puedan empezar su trayectoria laboral con algunos voluntariados, ¿no? Si les interesa como la psicología, hay muchas asociaciones que piden voluntarios y que además, pues no pasa nada si no te gusta y te vas porque eres voluntario y que además, pues, si logras estar y te gusta, pues te dan constancia de que estuviste ahí y también eso es lo que sucede cuando egresas, ¿no? Que no tienes nada que poner en el CV vinculado con tu carrera, ¿no? O sea, tal vez sí muchas cosas de trabajar eventualmente, pero no vinculado con la carrera. Entonces yo creo que el idioma, Excel, que es la parte computacional y de Office y que además toda esta modalidad de línea nos dio cuenta que solo sabemos redes sociales y lo básico, pues hay que entonces meterle a la otra parte de saber Excel y pues la parte de los voluntariados, ¿no? De ir buscando opciones donde puedan ir probando en la práctica y en escenarios reales de trabajo. Sí, creo que también lo que les quisiera compartir va de la mano con lo que ya mencionaron. Sea donde sea que estudien, a lo mejor y no es en la UNAM y sea en alguna otra universidad, el conocer, el investigar, a lo mejor todo lo que te ofrece la universidad. O sea, a lo mejor y si es desde meterte a prácticas supervisadas y es en algo que te gusta, o sea, que no te pese, que no digas, ay, bueno, aparte de mis materias tengo que hacer esto, que sea algo que realmente te guste, a tomarlo, o sea, porque finalmente esto de la licenciatura pues realmente es como una parte de todo lo que nos espera después y creo que las oportunidades que podamos ir tomando son importantes y también el seguir aprendiendo por nuestra cuenta, si de pronto a lo mejor y te atoras con una materia que no es de lo que te agrada, el no estancarte, ¿no? Y buscar la manera, acercarte a los profesores, que de pronto a lo mejor nos puede dar como inseguridad o miedo o algo así, pero pues pasarlo y acercarte, ¿no? Si tienes dudas. También el seguir estudiando un idioma, eso sí es súper vital en cualquier lugar en el que se decida formarse en psicología. Creo que sí es importante seguir estudiando un idioma. Igual y a lo mejor y no es el inglés y quieren otro idioma, pero sí, creo que esos serían mis 3 puntos que diría. Les agradecemos mucho por darles estos consejos, esta información a las personas que quieren estudiar psicología, porque pues yo creo que a varios nos ha pasado, ¿no? Vamos a estudiar psicología y como lo decía Elisa, vamos en ceros, no sabemos a qué vamos a llegar y pues con esta información, con esto que hemos hablado aquí, pues le permitimos y nos permitimos tener una visión, aunque sea un poquito más amplia de lo que es la psicología. Y ahora vamos a continuar con algunas preguntas que nos han estado haciendo en los comentarios. Y una muy importante es que nos preguntan sobre si hay mucha diferencia entre cómo se estudia psicología en CEU y cómo se estudia psicología en la FES Iztacala. Entonces, Guadalupe, ¿nos podrías platicar un poco sobre cómo es estudiar psicología en CEU? Sí, pues creo que los primeros semestres no varía tanto. Me parece que ustedes también llevan como que esta formación de
diferentes como orientaciones, ¿no? Creo que es lo que tengo entendido, porque así es en nuestro plan de estudios del primero al cuarto semestre, y ya después del quinto nosotros elegimos las materias que nos gusten, dependiendo justo el enfoque o la tradición que más nos parezca, más nos guste, y pues ya elegimos como nuestras materias. Creo que un punto en el que difieren mucho es que el poder elegir las materias y el poder elegir con qué profesor la quieres meter hace que tus horarios varíen mucho. O sea, desde el segundo semestre, o sea que nosotros ya metemos lo de los profesores, de pronto te puede quedar una materia de 7 a 9 y la otra de 12 a 2 y la otra de 5 a 7, ¿no? Y eso pues complica bastante como pues tu día a día porque es mucho más pesado, tienes horas que si bien puedes aprovechar para hacer otras cosas, también es más desgastante. Creo que ese es un punto en el que varían mucho y pues de ahí en fuera me parece que tienen las mismas como enfoques, las mismas como líneas de investigación. Pues nada, el servicio social, el tener que acreditar un idioma para poder titularte, las opciones de titulación pues varían también entre tesis, tesina, el examen de conocimientos, me parece que puedes llevar a hacer titulación por medio de un diplomado y especializarte en algún área específica. Pues creo que es más que nada eso. Ok, y sí, como comentas, justo en los primeros 4 semestres, pues compartimos como que esa formación. Vemos cuestiones teóricas, un poco sobre los ámbitos, pero pues es como una probadita de todo, ¿no? Y ya para quinto semestre elegimos las materias, pero sí, como lo dices, el horario es como, o lo llevas en la mañana una práctica, o lo llevas en la tarde, no son tan separadas así las materias de una por una. Y pues también en el quinto semestre, bueno, a partir del quinto semestre ya llevamos prácticas, entonces ya nos vamos insertando un poquito también en lo que es el ámbito laboral, pero por medio de prácticas. Es decir, que el servicio social se está haciendo conforme vamos estudiando la carrera. Ok, otra pregunta que nos Mira, hacen. Claro. ay, perdón, justo iba a decir que creo que eso es algo en el que difieren bastante, porque en su caso ustedes llevan como materias como dentro de su plan de estudios, ¿no? Las prácticas dentro del plan de estudios y nosotros no. O sea, sí está esta opción de poder llevar prácticas supervisadas y todo esto, pero es igual, me parece que después del quinto semestre, pero es adicional a tus materias, lo cual no quiere decir que sea malo, porque pues finalmente es un complemento, pero pues sí implica que aparte de tus horarios, dependiendo de cómo te quede tu día a día, trates de organizarte para meter alguna práctica supervisada o algo así, pero pues también si es en algún, no sé, digamos en algún hospital, pues toma en cuenta pues también tus horarios y añade tu carga de trabajo de las materias, entonces creo que en eso sí difieren bastante, en que, por ejemplo, pues puedes terminar tus 8 semestres sin haber llevado nunca prácticas supervisadas y pues sí limita un poco, yo creo que la experiencia que tengas, el irte adentrando un poco de alguna u otra forma en el trabajo con las personas directamente. En eso sí es algo que varían bastante. Y como dices, ¿no? De alguna u otra forma se van complementando a tu formación y pues tú vas aprendiendo un poco más. Otra pregunta que nos hacen en los comentarios es que les gustaría conocer la experiencia que han tenido ustedes, Elisa y Lucero, cuando egresaron de la carrera. ¿Cómo fue para ustedes egresar y de repente insertarse en el mundo laboral? Bueno, trataré de ser breve un poquito con esta respuesta. Pues yo inicialmente pensaba en pues un trabajo de medio tiempo en lo que trataba de descansar un poco de lo quemada que me sentía de haber terminado la carrera y que a la vez me permitiera terminar de titularme con un cierto ingreso, entonces pensé, algo de medio tiempo, ¿no?
y comencé como becaria en el área de lo que llamaríamos recursos humanos de una empresa. Y bueno, pues por múltiples razones me fui quedando, ¿no? Me ofrecieron la planta, me quedé, me titulé, me mantuve ahí, pero como ya les comentaba hace un ratito, Elisa, bueno, pues descubrir esto no es lo que quiero, esto no es lo que me hace feliz y con esto es lo que no puedo, fue lo que me llevó a tomar la decisión de decir yo hasta aquí, ¿no? Ya, a pesar de que era un empleo, digamos, estable, seguro, muy bien pagado, con un muy buen puesto y demás, pues no era realmente a lo que yo me quería dedicar, no estaba, nunca había figurado en mi plan de vida, había sido como una estrategia alternativa mientras lograba titularme, pero ya posteriormente fue como quedarme ahí por otras razones y decidir después que yo no quería estar ahí, ¿no? Que no quería estar haciendo eso. Entonces, pues implicó este proceso de reflexionar qué sí quiero y hacia dónde quiero ir y hacia dónde me veo y etcétera, que pues siempre había sido como este asunto de la investigación, la docencia, y entonces hubo que tomar pasos para dirigirme hacia allá, ¿no? Porque pues no es un asunto como de, esto quiero, esto tengo en este momento, ¿no? Sino qué tengo que ir haciendo para dirigirme hacia ese camino. Y pues así fue que comencé a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Dar clases en una universidad privada, comenzar con mi formación en el posgrado y demás. Entonces, eso fue brevemente el historial laboral. En el sentido de lo que hablamos ahorita, como de las dificultades y demás, pues para mí no fue tan difícil realmente, ¿no? Porque pues entrar como becaria requería otro tipo de habilidades y que poco a poco fui desarrollando, digamos, las necesarias para ese ámbito organizacional, que es lo que decíamos ahorita, no salimos ya así de yo ya estoy lista para ser psicóloga organizacional, sino que en la propia experiencia dentro de esa empresa las fui desarrollando para tener otro tipo de puestos y demás. Bueno, pues yo desde tercer, cuarto semestre, yo había ya decidido que quería educación y entonces fui moviéndome para tener las prácticas formativas desde educación especial y nunca como que me llamó mucho la atención clínica con adultos, ¿no? O sea, la tuve que cursar, pero siempre era como de... a mí me gustaba más bien el trabajo con niños, es lo que más me gusta y es a lo que me dedico. Y digo, bueno, trabajo con los papás indirectamente, pero no es lo mismo. Y bueno, eso me ayudó a que en las prácticas profesionales pues me dieran ciertas constancias de mi trabajo. Y entonces esas constancias pues tienen un valor laboral, ¿no? Eso es importante, por ejemplo, en Iztacala que te permite eso. Y bueno, esto me permitió pues acceder al ámbito que a mí más me gustaba, pues casi luego egresando porque me titulé bastante rápido, hice tesis, pero digamos que igual que Lucero dije, si busco un trabajo ya no voy a acabar de titularme. Entonces, pues yo más bien lo que hice fue entrar a un proyecto de la UNAM que se llama Peraja Adopta un Amigo, que ya no está en Iztacala creo, pero creo que sí está en la UNAM en general. Y pues como era ahí mismo en Iztacala, iba, avanzaba en la tesis lo más que podía y a las 2 me iba al programa y pues eso fue lo que me permitió titularme. Y egresando, pues busqué varias oportunidades, por ejemplo, en Teletón, en educación especial y y en varias asociaciones y yo trabajé en una asociación que se llama CADI, que está como al norte de la ciudad, que es como una pequeña una asociación civil donde justamente hay personas, desde niños hasta personas adultas con déficit intelectual en diferentes niveles, ¿no? Y entonces pues ahí realidad o sorpresa porque pues a mí no me gustaba cómo trataban a los niños. No iba con mi forma de trabajo y no aguanté. Creo que duré como 2 meses, creo. Más allá de la paga y eso, pues creo que sí eso es importante considerar. O sea, no, normalmente la mayoría de nosotros que no tenemos como un padrino y madrina y que no tenemos contactos, pues empezamos trabajando y ganando lo que nos ofrecen, ¿no? Y más bien es en el camino donde pues tienes una estabilidad laboral y económica conforme tus trayectorias.
Y bueno, pues ahí así estuve hasta que dije, bueno, ¿qué hago? Y me empecé a meter a las escuelas públicas como psicóloga educativa, porque una compañera daba clases, y de ahí me hice como de muchos pacientitos de la zona norte, y creo que es eso, o sea, ser creativo con lo que te gusta hacer y que te apasiona, porque justamente en la escuela nos dicen que la educativa y la clínica son cosas distintas, pero yo podría decir que hago clínica educativa, ¿no? Entonces, justamente así empecé, de ahí me llamaron para una institución de una clínica de educación temprana, porque me especialicé en educación temprana de 0 a 6, y entonces ahí fue cuando pues empecé a desarrollar más pues estas habilidades de trabajar con familias, y después pues la maestría, y después pues muchos trabajos, pero lo que quiero decir es que en general todos mis trabajos han sido de educativa, ¿no? O sea, de educación especial o de educativa, y mi maestría es de educación, y entonces pues siempre fui buscando hacia ese camino, tanto mis prácticas profesionales que me dieran como una certificación de que ya tenía experiencia trabajando con niños y con familias, aunque sea un poco, y pues eso me ayudó bastante cuando egresé. Pero también pues tiene que ver con tus expectativas, porque pues si sales pensando que vas a encontrar luego sin trabajo, sin experiencia laboral, y que además vas a ganar como 10,000 pesos, pues lo repito, o sea, los que no tenemos padrino y madrina, eso es muy, muy poco probable, ¿no? Tal vez lo que ayuda muchísimo en algunos casos, pues otra vez lo reitero, es la habilidad de Excel, y eso en algunos ámbitos, no en todos, y el idioma, ¿no? Que podría ayudar bastante. Entonces, pues esa es brevemente mi trayectoria. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Yo creo que con esto ya también nos podemos despedir. Creo que también pues agradecemos mucho a Elisa, perdón, a Lucero, a Guadalupe por su tiempo, por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos. También agradecer a la gente que estuvo compartiendo, dando like, interactuando, mandando sus preguntas. También si en algún momento, como llega a pasar, lo ven en repetición y nos dejan preguntas, se las haremos llegar. Y esperamos que no sea la única vez que nos acompañen. Esperamos que pues también se animen y vengan más, tanto Elisa como Lucero como Guadalupe. El espacio está abierto y esperamos que en algún momento también se pueda hacer, no sé, algo de ámbitos, de tradiciones ahí, para que también sea quizás algo más específico y también se pueda hacer. Entonces, esperamos también contar con ustedes. Este espacio está abierto. Y pues gracias a las personas que nos vieron. Esto sería todo por este live, por esta semana que vimos el área 2. Y bueno, esperamos que al final estas sesiones que estamos haciendo y todo el contenido sirva para pues, el objetivo, ¿no? Que es que tomen una decisión con orientación. Buenas noches. Gracias, bye.